Ya, y comenzamos. Precisamente no era ese, era este. Ya, vamos a comenzar, chiquillos, lo que se llaman las variables aleatorias. Eh, y así como a modo de introducción, solamente las variables aleatorias nos van a poder ayudar a nosotros a poder ver de manera un poco más gráfica lo que son las probabilidades. ¿Sí? Entonces vamos a verlo con hartos ejemplos. La idea es que con esta primera clasecita podamos ver algunos ejemplos de algunos tipos de variables aleatorias. Ya, pero en definitiva, eh, es un gran tema que son las variables aleatorias. Se van a separar en dos tipos de grupos, lo que se llaman las variables aleatorias discretas, como aparece ahí, o las variables aleatorias continuas, como aparecen ahí abajo. Todo lo vamos a explicar bien, bien detalladito. ¿Ya? Y hay algunos tipos de variables aleatorias que reciben un nombre, y reciben un nombre precisamente porque o se utilizan mucho en la vida cotidiana o porque son el resultado de algún experimento común, ¿ya? Entonces vamos a ver estos tres tipos de variable aleatoria discreta y estos cinco tipos de variable aleatoria continua. Ya, entonces, sin más preámbulo, vayamos. Ya, una variable aleatoria dice, cuando nosotros seleccionamos una muestra al azar, estamos realizando un experimento aleatorio, ¿cierto? Cuando hacemos un muestreo de la población, estamos haciendo un experimento aleatorio porque es algo que yo puedo volver a repetir sin ningún problema y es aleatorio porque no sé exactamente qué grupo de la población yo voy a obtener, ¿cierto? Entonces, cualquier variable estadística que yo mida a partir de esta muestra va a ser una variable aleatoria, ¿ya? Porque sus valores, como dice ahí, dependen completamente del azar. Entonces, cuando yo tenga lo que se llama una variable aleatoria, una variable, ¿cierto? Es cualquier dato, ¿cierto? Que yo pueda obtener de algo. Por ejemplo, una variable puede ser la altura de una persona, ¿cierto? Y esta variable entonces se va a llamar una variable aleatoria porque proviene de una muestra de la población que es completamente al azar. Una definición un poco más formal es la siguiente, dice, una variable aleatoria y se simboliza con una X mayúscula, ¿ya? De esa manera nosotros vamos a simbolizar el, las variables aleatorias con una X mayúscula. Es una función, o sea, es una transformación, una relación que hay, ¿cierto? Que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Entonces lo podríamos mirar así. La variable aleatoria entonces va a tomar los elementos de un espacio muestral y les va a asignar un número real. Y como recordarán ustedes el concepto de función, eh, este número R que está después se le llama el recorrido de la variable. ¿Sí? Se le llama rango o recorrido. A todos estos posibles valores que puede tomar la variable aleatoria. Entonces, el dominio puede ser cualquier cosa, puede ser el lanzamiento de un dado, ¿cierto? La cara que quedó arriba, ver el puntaje que tuvo, y a eso yo le voy a asociar un número real. Y este es un número real que le vamos a asociar, por lo general, la probabilidad. ¿Ya? Entonces, como tenemos nosotros una función, esto nos puede ayudar mucho a entender las probabilidades a partir de una forma gráfica. ¿Cierto? Siempre que yo tenga una función voy a poder graficarlo. Y siempre que yo pueda graficar algo, se va a entender de mejor manera. ¿Ya? Esa es la idea principal. Y ya después de entender eso, nacen un montón de propiedades que son súper, súper útiles. ¿Ya? Entonces, para ir resumiendo, una variable aleatoria, como dice acá abajo, es una variable cuyos valores provienen de la realización de un experimento, ¿cierto? Y por lo tanto, dice aquí, tiene asociada una distribución de probabilidad. Ya ese concepto nos vamos a detener después más adelante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una variable aleatoria es la que mide el resultado del lanzamiento de un dado. ¿Ya? Y
No vamos a ver ese ejemplo en detalle porque vamos a ver ejemplitos más adelante, ¿ya? Pero sí lo que podríamos hacer es como una suerte del diagrama para representar las funciones. Y ahí esto lo vamos a hacer un par de veces solamente, ¿ah? No lo vamos a hacer en todos los ejercicios porque nos volveríamos locos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengamos aquí nuestro espacio muestral, ¿ya? Y definamos nuestra variable aleatoria de la siguiente manera. Definamos x, por lo general siempre es con una letra mayúscula, x y z, ¿ya? Y podríamos definirlo como el número de puntos al número de puntos, o no sé por qué lo estoy escribiendo con el lápiz y lo puedo escribir con texto. Ahí. Podemos llamar a x al número de puntos obtenidos al lanzar un dado. ¿Ya? Esa va a ser nuestra variable aleatoria. Entonces, el espacio muestral va a ser físicamente el dado, ¿cierto? La cara que muestra hacia arriba. Por ejemplo, puede ser 1, ¿cierto? O puede que me salga 2. No taladraron en todo el día y empezaron a taladrar ahora. ¿Se escucha el taladro o no? Sí, Se pero escucha mucho, profe. Ah, ya, perfecto. es Ya, poco. ya. Gracias, chiquillos. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral, como les comentaba, ¿cierto? Es el resultado físico del experimento aleatorio. ¿Ya? En este caso, cuando yo lance el dado, ¿cierto? Mi espacio muestral va a ser la cara superior. Tenemos 1, 2, 3, 4. Oh, me equivoco. Muy chico. 4, 5. Hoy voy a tener que ampliar aquí un poco el concepto. Ya. Y uno más para el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, el dado. ¿Cierto? Entonces, lo que hace esta función x de la variable aleatoria, es transformar a un número, le vamos a asignar un número eh, del conjunto de los números reales. Entonces, la idea es que a cada uno de estos elementos le llegue un valor. En el caso del lanzamiento de un dado, sabemos que todos tienen la misma probabilidad de salir, ¿sí? Entonces, supongamos que me salga 1. Llamemos al suceso A que salga 1. La probabilidad entonces de que ocurra A sería un caso de los 6 que hay, ¿sí? Un sexto. Lo podríamos calcular el decimal que da, pero un sexto no creo que sea una fracción que nos complique manipularla, pero de todas maneras un sexto 0,17 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, el número que le vamos a asignar al dado 1 va a ser su probabilidad, va a ser de un sexto. ¿Ya? Y el 2 va a pasar lo mismo, ¿cierto? Le va a asignar el mismo un sexto, y con el 3 va a pasar lo mismo, y con el 4 va a pasar lo mismo, y con el sexto va a pasar lo mismo, y con el sexto va a pasar lo mismo, con el 5 y con el 6. O sea, en realidad todas las probabilidades, ¿cierto?, nos están dando el mismo valor, lo cual tiene sentido en el ejemplo del dado, ¿cierto? Porque todos tienen la misma probabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto de una manera un poco más general para no tener que estar definiendo los sucesos y tener que ir escribiendo su probabilidad, ¿cierto? Para no escribir B, que salga 2, etcétera. Vamos a tener una anotación que al principio puede ser eh, poco intuitiva, pero que al final sí lo va a hacer. ¿Ya? Como dijimos, X es el número de puntos obtenidos, entonces X puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Ya?
Y lo vamos a escribir de la siguiente manera cuando yo quiera saber cuál es el valor del número real. Quiero escribirlo así: la probabilidad de que x mayúscula tome alguno de estos valores. Por ejemplo, la probabilidad de que x sea 1. ¿Ya? Y esto ya sabemos por el diagrama que hicimos o por los eventos de que esto es un sexto. ¿Sí? La probabilidad de que x sea 2 también es un sexto. ¿Sí? Y así esto se podría completar hasta que la probabilidad de x sea 6. Todas me dan un sexto. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. ¿Ya? Y a modo general, no sé por qué no se utilizó una letra, pero por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que x sea cualquiera de estos valores que puede tomar la variable aleatoria, se le asigna con una x chiquitita. ¿Ya? Entonces aquí diferenciamos la x grande o la x mayúscula con la x minúscula, y más encima la x, por la x, poca diferencia tiene entre la mayúscula y la minúscula. Que la x mayúscula es la x con las dos rayas que forman una cruz. Pero cuando yo trabaje con la x minúscula es un poco más curva. ¿Ya? Entonces, todos estos elementos chiquititos, todos los valores que puede tomar el dado en este caso, lo simbolizo con una X. Y esa X la escribo así. ¿Ya? No la escribo así, porque eventualmente me puedo confundir con la X mayúscula. Entonces, es una X un poco más curva. ¿Ya? Para resumir entonces, X mayúscula es la variable aleatoria, la función, y el X minúscula es alguno de esos valores. ¿Sí? Esta X minúscula un poco cursiva, quizás con un tipo de letra distinto. ¿Ya? Volvamos al PDF. Ya. Como les contaba, entonces vamos a clasificar las variables aleatorias en dos tipos. Vamos a tener las variables aleatorias discretas. De ahora en adelante le podemos escribir VAD, ¿cierto? Variable aleatoria discreta. O VAC, como variable aleatoria continua. ¿Ya? Las variables aleatorias discretas son las que toman valores aislados. O sea, su recorrido es finito o puede ser infinito numerable. ¿Qué quiere decir infinito numerable? Los números naturales. A eso se refiere con los valores aislados. Sí, voy a subir el PDF al campus, por supuesto que sí. ¿Sí? Este PDF es larguísimo, tiene 57 diapos, entre comillas. Así que nos vamos a tomar nuestro tiempo, ¿cierto? Para poder verlo con harto detalle. Ya, las variables aleatorias discretas son las que toman valores aislados, su recorrido es finito o puede ser infinito siempre y cuando sea numerable. Numerable quiere decir que estamos hablando, por ejemplo, con los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, y eso se pueden extender al infinito, ¿cierto? Pero es un infinito con este apellido, numerable. ¿Ya? A diferencia de las variables aleatorias continuas, que dice que tomas valores en un intervalo real. Y en un intervalo real, por ejemplo, supongamos entre el 0 y el 2, también yo tengo infinitos números, pero es un infinito distinto. ¿Cierto? El infinito que incluye los decimales, los números irracionales, como las raíces cuadradas, el número pi, etc. Entonces, son distintos infinitos, pero, bueno, uno es más grande que el otro, pero claro, no va para allá la clase tampoco, ¿ya? Y el sentido de las variables aleatorias discretas es que por lo general se trabaja con números naturales o números enteros. Por ejemplo, el número de hijos. Yo no puedo tener la mitad de un hijo o 4 hijos y medio, ¿cierto? Número de accidentes. Eso también es un número natural.
0, 1, 2, no puedo tener un medio accidente, y etcétera, un número de cigarrillos, etcétera. ¿Sí? Eso vamos a llamar variables aleatorias discretas, ¿sí? A las que tienen valores aislados, ¿ya? No puedo tener algún valor entre medio de dos valores, ¿ya? Eh, por lo general, las variables aleatorias discretas son las que se cuentan. Yo cuento el número de hijos, yo cuento el número de accidentes, el número de cigarrillos, etcétera. ¿Sí? Y las variables aleatorias continuas, como requieren un mayor nivel de especificidad, los medimos, ¿cierto? Puede tomar cualquier valor en un intervalo real, por ejemplo, el peso, la estatura, el nivel de colesterol, el tiempo de respuesta a un fármaco, ¿sí? Estos pueden tomar valores decimales. Dependiendo de cuán específico soy yo, le puedo agregar más o menos decimales, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el peso, yo puedo tener alguien que pesa 70 kilos, otro que pesa 70,1, otro que pesa entre medio de esos dos, 70,05, y así dependiendo del nivel de especificidad, yo puedo siempre tomar un peso que esté entre medio de dos valores, ¿sí? Entonces, por lo general, las variables aleatorias continuas son las que se miden. Yo tengo un instrumento que mide el peso, que mide la estatura, el nivel de colesterol, etcétera. ¿Sí? ¿Se entendió la diferencia, chiquillos? Sí, profe. Sí, perfecto. ¿Ya? Entonces, para cada uno de estos tipos hay características muy diferentes. Entonces, por eso dice ahí, se van a estudiar por separado. Vamos a partir con las discretas, que son más fáciles de entender, y luego vamos a pasar a las variables continuas, variables aleatorias continuas. Ya, muy bien, continuamos entonces. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Vamos a poder definir dos tipos de funciones a partir de la que ya definimos de variable aleatoria. ¿Sí? Voy a poder asociar una función de probabilidad y una función de distribución. ¿Ya? La función de probabilidad, dice aquí, es una función f de x, o sea, se puede graficar, que asocia a cada valor su probabilidad. Que asocia a cada valor su probabilidad. Y se escribe de esta manera, ¿cierto? La notación de probabilidad ya la vimos, ¿cierto? Y aquí se logra ver que son distintas las x, ¿cierto? Haciendo un zoom más grande, ¿cierto? Vemos que las x son distintas. La x mayúscula es la x recta y la x minúscula es una x un poco más curva, ¿ya? Para que tengamos cuidado ahí cuando nos toque escribir eso. Si es que nos toca escribirlo a mano, tenés computador, da lo mismo. ¿Ya? Entonces, la función de probabilidad la definimos de esta forma, como el valor de x, ¿cierto? El resultado de nuestro experimento aleatorio, le vamos a asignar su probabilidad. ¿Ya? Y también, igual de importante, es la función de distribución, que es como la función acumulada. También se le llama así, la función de probabilidad acumulada. ¿Sí? Eh, Tal cual como dice acá, cuando trabajábamos con las tablas de frecuencias, ¿cierto? Estaba la frecuencia relativa, que podríamos llamarlo como la probabilidad, y teníamos una columna que se llamaba la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Que se iba sumando con los valores anteriores. Aquí funciona exactamente igual, ¿ya? Y la función de distribución se asocia con la f mayúscula, la función de probabilidad con una f minúscula, y la función de distribución, entonces, o la función de probabilidad acumulada, va a tomar, por ejemplo, aquí la función de distribución de un valor x te va a calcular la probabilidad de todos los valores de ese x hacia abajo, disminuyendo. ¿Sí? Entonces va a ser la suma de las probabilidades de x1, x2, x3 hasta el xi. ¿Ya? Nuevamente, con un ejemplo, esto se va a entender clarito, clarito.
Ya. Tenemos entonces dos tipos de función. Función de probabilidad, función de distribución. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Se va entendiendo bien? Profe, ¿cómo era función de distribución o...? Función de probabilidad. No, pero la que tenía Ah, otro nombre. sí. De probabilidad acumulada. Ya, gracias. ¿Sí? Tiene como el mismo sentido, ¿cierto? De hecho, función de probabilidad acumulada, aunque es más largo, se entiende más la idea de qué es lo que se va a hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces podemos ver el siguiente ejemplito. El recorrido entonces de una variable, de estas variables aleatorias, junto a su función de probabilidad o distribución, se le llama la distribución de probabilidad. Y se puede representar con una tabla o se puede hacer con un gráfico. Sí, por supuesto que vamos a hacer más ejercicios. Sí. Más ejemplos en realidad, ¿cierto? La idea es que los vayamos desarrollando aquí también. ¿Sí? Eh, entonces, claro, el recorrido de la variable junto a su función de probabilidad se le llama distribución de probabilidad. Y dependiendo de cuál sea la distribución de probabilidad, va a poder recibir un nombre. ¿Ya? El ejemplito que nosotros vimos acá, donde todos los resultados daban lo mismo, se le llama una distribución uniforme. ¿Sí? Y así otros tipos de experimentos aleatorios que tengan el mismo comportamiento se les va a dar un nombre especial. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. Tenemos aquí la variable x con sus distintos recorridos, x1, x2 hasta un xn. Tenemos la función de probabilidad, ¿cierto? Que va a tomar las probabilidades de que tome el primer valor, el segundo valor, hasta el valor n, y este simbolito significa suma, ¿cierto? La sigma significa suma. ¿Y qué quiere decir 1? Que cuando yo sume todos los valores de la probabilidad me debería dar 1. Y tiene sentido, ¿por cierto? De que cuando yo calculo la probabilidad de que ocurra este, o este, o este, o este, y los sume todos, me debería dar 1. ¿Ya? Esa es una regla súper importante. ¿Ya? De hecho, esa es la típica pregunta de PSU, que te preguntan acá, te muestran esta tabla y hay el valor de un valor para que te dé 1. ¿Ya? Y por otro lado, la función de distribución, ¿cierto? El último valor, como los va sumando todos, el último valor de la función de distribución también debería ser 1. ¿Sí? Ya. Entonces, como dice aquí, al igual que la distribución de las frecuencias de una variable reflejaba cómo se distribuían los valores en una muestra, ¿cierto? Cuando hacíamos la tabla de las frecuencias relativas, absolutas, toda esa, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria también nos sirve para poder ver cómo se distribuyen estos valores. ¿Ya? Lo podemos representar con una tabla, lo vamos a ver también con un gráfico después. Y partamos con un ejemplito. Con un ejemplo. Ya. Por ejemplo, sea X la variable aleatoria que mide el número de caras en el lanzamiento de dos monedas. Es una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Porque cuando yo lance las monedas voy a obtener 0, 1 o 2 caras. Nada más que eso. No voy a obtener números decimales, ¿cierto? Es un recorrido finito, entonces una variable discreta. ¿Ya? El árbol de probabilidad asociado al experimento, el siguiente lo hemos hecho con el diagrama de árbol, ¿cierto? Donde puede salir cara sello, de cada cara puede salir un cara sello igual, ¿cierto? Aquí están todas las posibles combinaciones. Oh, esta me ocurrió las probabilidades. ¿Qué fue? Ya. Y cierto, para obtener, por ejemplo, del espacio muestra las dos caras, tengo que multiplicar sus probabilidades. ¿Cierto? 0,505 me da 0,25. Y como el X
medía el número de caras, cuando yo saque 2 caras, el X va a valer 2. ¿Ya? Y así completando todos los valores del espacio muestral, ¿cierto? Si me sale cara sello o sello cara, voy a obtener que el X vale 1. Y si me salen los dos sellos, voy a obtener que el X vale 0. ¿Ya? Entonces la distribución de probabilidad sería así. El X puede tomar los valores 0, 1 o 2, ¿cierto? Si el X vale 0, la probabilidad de que el X me dé 0 es 0,25. 0,25, como aparece ahí. La probabilidad de que el X me dé 1, tengo ahora dos caminos, ¿cierto? Este 0,25 y este 0,25. O sea, me da 0,5 al final. ¿Ya? Y la probabilidad de que me salgan dos caras es un caminito también, ¿cierto? 0,25. Ahí está. ¿Ya? Esa es la función de probabilidad. Ahora la función de distribución va sumando los resultados anteriores, ¿cierto? Entonces tenemos que la función de distribución o de probabilidad acumulada, para el 0 siempre parte con los mismos valores, 0,25. Ya después para el siguiente tengo que sumar el resultado de esta probabilidad con la anterior. Entonces tendría 0,25 más 0,5. Eso me da 0,75. ¿Ya? Y después para el siguiente valor, ¿cierto? Voy sumando el que viene. 0,25 más 0,75 me da 1. ¿Cierto? Como ya habíamos dicho, que la función de distribución, el último valor tiene que dar siempre 1. ¿Ya? Y no es difícil ver también, ¿cierto? Que la suma de los de la función de probabilidad me da 1 también. ¿Ya? Y aquí está escrito este concepto, ¿cierto? De la función de distribución escrito como una función. ¿Ya? Se le agrega si el X es menor a 0, aunque sabemos que no puede ser menor a 0, ¿cierto? Pero se le agrega que vale 0 solamente como para completar todo el eje X, ¿cierto? De que el X puede ser negativo en general, pero como en este ejercicio no nos puede dar, se le agrega aquí que vale 0 solamente. Y eso es como es como un estándar. ¿Ya? Cuando el X no pertenece al recorrido de nuestra variable aleatoria, se le agrega que la probabilidad es 0. ¿Sí? Entonces quizás podríamos partir definiendo el de la función de probabilidad, no el, no el de distribución. ¿Ya? Por ejemplo, ya, f de x lo vamos a definir como, si el x vale 0, vamos a tener que vale 0,25. Si el x vale 1, tenemos que esto vale 0,5. Si el x vale 2, tenemos que vale 0,25. Cualquier otro valor va a ser 0, como para poder completar todo el eje x. Entonces, si el x es menor a 0, le colocamos que vale 0. Y si el x es mayor a 2, le colocamos que también vale 0. ¿Sí? Eso es solamente como para poder completar un poco el concepto. ¿Sí? Pero a nosotros lo que nos interesa es finalmente los valores que sí están en el recorrido de la variable aleatoria. ¿Ya? Muy bien. Y a partir de esta forma de escribir la función, también podemos escribir la de distribución. ¿Cierto? Para todos los x menores a 0, le voy a sumar 0, voy a sumar 0, 0, 0, así que me da 0. Para si el x vale 0, voy a tener 0,25 ahora. Si el x vale 1, le voy a sumar, ¿cierto? El resultado anterior sería 0,75. Si el x vale 2, le voy a sumar el resultado anterior, me va a dar 1. Y a partir de 2 le voy a ir sumando 0, 0, 0, 0. Así que le podemos poner incluso acá que esto es para cuando el x es mayor o igual a 2.
Si vale 2, vale 1, y si vale mayor de 2, también me da 1. Esto, como les contaba, es solamente como para completar un gráfico de todo el eje X. ¿Sí? Como para poder definir qué es lo que pasa fuera de nuestro intervalo. Pero nuevamente, la parte que nos interesa es solamente la del recorrido de la variable, lo que está ahí. ¿Ya? Entonces, cuando escribimos la función de esta forma, esto nos está llamando a poder graficarlo. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pues lo vamos a graficar. Aquí está la función de probabilidad y aquí está la función de distribución. Ya, voy a hacerle un poco más de zoom. No fue mucho. Ya por ahí. En el eje X, en el eje horizontal, tenemos la cantidad de caras, que podían ser 0, 1 o 2. ¿Ya? En el eje vertical tenemos su probabilidad. Si el X vale 0, la probabilidad es 0,25 y ahí se ve, ¿cierto? 0, 0,25. Si el X vale 1, la probabilidad es 0,5, así que nos queda ya en el 0,5. Y si el X vale 2, volvemos al 0,25. ¿Ya? Y en la función de distribución tenemos algo, algo un poco distinto, ¿ya? Aquí el eje vertical cambió, ¿cierto? Ya no llega hasta 0,5, llega hasta 1, ¿cierto? Que sabemos que llega hasta 1, y se van sumando entonces. El número de caras, si es que es 0, la probabilidad es 0,25. Si da 1, si el número de caras es 1, entonces la función de distribución nos calcula aquí un 0,75. ¿Ya? Y entonces esto nos está calculando, por ejemplo, la probabilidad de que te salga una cara o menos es 0,75. ¿Ya? Por eso la función de distribución tiene el x menor o igual a un x minúsculo. ¿Ya? Y si el x vale 2, la probabilidad vale 1. La probabilidad de que te salgan dos caras o menos es 1. O sea, es seguro de que te salgan dos caras o menos. ¿Cierto? Es como sumarle todas las probabilidades. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Está muy fácil? ¿Está muy difícil? Al menos yo me perdí cuando empezamos con los gráficos. Ya, ¿Podría volver a explicar, profesor? por supuesto. Por supuesto. Y quizás esta no es la manera usual en la que vemos los gráficos también. Ya, así que lo vamos a graficar en la pizarrita digital. Ya, tenemos, ¿cierto? El eje X, o sea, el eje Y, el eje X. Ya, tenemos el 0, el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces, y aquí en la otra escala tenemos, dejemos el 1 acá arriba, por ejemplo. Aquí tenemos 0,5 y por aquí podría estar 0,25. Ya. Entonces, a partir de cualquiera de las representaciones de la tabla o escrita como función por tramos, podemos graficar. Si el x vale 0, la función vale 0,25. Entonces, recordar que aquí está el x y aquí está el f de x, la probabilidad. Probabilidad. Ya. Si el x vale 0, estoy aquí, la probabilidad es 0,25, estaría ahí. Si el x vale 1, la probabilidad sería 0,5. Ahí arriba. Y si el x vale 2, la probabilidad también es 0,25. Por ahí. ¿Ya? Este es el gráfico de la función de probabilidad. Y en cualquier otro punto vale 0. 0, 0, 0, 0. No aporta en nada a nuestra función. ¿Ya?
Entonces, ahora voy a estirar un poquito esto para acá. Me queda un poco grande. ¿Sí? O sea, ¿qué me está diciendo esto? La probabilidad de que te salgan 0 caras es 0,25. La probabilidad de que te salga una cara es 0,5 y la probabilidad de que te salgan 2 caras 0,25. ¿Sí? Recordando que la notación f de x en este caso es la probabilidad de que x tome ese valor pequeñito de x. ¿Sí? Del gráfico se obtiene entonces, por ejemplo, la probabilidad de que x sea 2 es 0,25. Dicho en un lenguaje natural, la probabilidad de que salgan 2 caras es 0,25. ¿Sí? ¿Por ahí sí? Sí, profe, ahí sí. Ya. Y vamos con el otro gráfico entonces, con el de distribución o con el de probabilidad acumulada. Ya, también voy a tener solamente 0, 1 y 2. Supongamos que el 1 está ahí arriba, y aquí está el 0,5, aquí está el 0,25 y aquí el 0,75. Ya, el gráfico de probabilidad acumulada entonces, voy a tener aquí el X, aquí la F mayúscula, ¿cierto? Recordando que la F mayúscula está calculando la probabilidad de que te dé ese valor o más pequeño. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual a ese valor. Entonces, de ahí sacamos del gráfico, o sea, desde la tabla. El F mayúscula parte igual, 0,25 cuando el X vale 0. Aquí, 0,25. Después, cuando el X vale 1, tenemos que la distribución es 0,75, o sea, sube hasta acá. Y después, si el X vale 2, nos da 1. Ahí arriba. ¿Sí? Entonces, el gráfico de probabilidad de distribución, o sea, la función de distribución, aquí el gráfico como que lo une y forma esta suerte de escalerita. No tiene mucho sentido que lo hagamos en este momento, va a tener más sentido cuando lo trabajemos con variables aleatorias continuas. ¿Ya? Por el momento no es necesario hacer algo así. Déjenme correr esto para allá arriba. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando el valor de f de 1, la probabilidad de que x sea menor o igual a 1 es del 0,75, lo que se está calculando aquí es la probabilidad de obtener una o menos caras es 0,75. Esa es la interpretación que le estamos dando ahí. ¿Sí? De que el x sea menor o igual a 1, o sea que me dé una o menos caras, es del 0,75. ¿Sí? A diferencia de esta que me calculaba un valor específico. ¿Sí? Esta me calcula de ese rango para abajo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí? Chiquillos. Chiquillas. Sí, profe. Sí. Ya. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Ya. Entonces, a partir de nuestras funciones de probabilidad y función de distribución, podemos obtener los estadísticos poblacionales. ¿Ya? Y estos estadísticos poblacionales, ¿cierto? Son para describir a una población, como aparece ahí, ¿cierto? Y la definición de estos estadísticos es análoga, como dice aquí, a la de los muestrales, ¿sí? Pero vamos a utilizar entonces probabilidades en vez de las frecuencias relativas, ¿sí? Aquí es cuando ya empezamos a hacer una diferencia, ¿ya? Lo más importante o los más típicos son la media, la varianza y la desviación típica o la desviación estándar.
En nuestro caso no vamos a hacer mucha diferencia. Los vamos a simbolizar con una letra griega, como dice acá abajo, ¿cierto? Porque usualmente la media o el promedio, ¿cierto? Lo marcamos con una X barra, ¿cierto? Pero eso es de la muestra, ese es el promedio de la muestra. Cuando estamos trabajando ahora con la población, lo simbolizamos con una letra griega. En este caso, esta U, que se le llama mu. Mu. Esa es la letra griega mu. ¿Ya? Y se le llama media o se le llama la esperanza matemática o el valor esperado. Y es esta sumatoria. Es la sumatoria del valor de la variable aleatoria por su probabilidad. Entonces es como que estamos sacando un promedio ponderado. Ya tal cual como lo hemos hecho antes, ¿cierto? Es como un promedio ponderado, es el valor esperado o la media. La varianza la escribimos con la letra griega sigma, sigma cuadrado, ¿cierto? A diferencia de la varianza de la muestra, que es con una S, ¿ya? Aquí es con el sigma cuadrado. La varianza también la podemos escribir así, var x, y es esta pequeña formulita que está acá. Se toma el valor de la variable aleatoria al cuadrado y se multiplica por su probabilidad, y eso se hace con todos los datos y se le resta la media al cuadrado. ¿Ya? Obviamente este ejemplo o este ejercicio lo vamos a hacer una o dos veces a mano y después nos vamos a preocupar de que el computador lo haga, ¿cierto? Con alguno de los programas que podemos utilizar. Sí, porque hacer este cálculo a mano, no, olvídate. Y la desviación típica va a ser la raíz cuadrada, ¿cierto? Y se enfatiza en que es solamente positivo. ¿Sí? Se enfatiza en que es positivo. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos, ahí con los estadísticos? Con estos datos estadísticos. Esto es todo el símil de lo que se tenía en los datos muestrales, ¿cierto? El promedio, la varianza y la desviación típica, pero ahora lo llevamos al concepto de la población. Y empezamos a trabajar con probabilidades, no con las frecuencias relativas, los datos duros que nos dio algún resultado. Cleira, ¿levantaste la manito? ¿No? Escribió en Ah, el chat, sí, profe. sí, vaya, sí, dale nomás, no hay problema. No hay problema. Ya. Vamos a ver un ejemplito ahora de cómo sacar estos valores. Ya, por ejemplo, aquí tenemos los estadísticos poblacionales de la tabla que ya teníamos anteriormente. ¿Sí? La de los dos lanzamientos, o sea, el lanzamiento de dos monedas. Entonces se puede calcular fácilmente, yo le he puesto aquí un entre comillas fácilmente, ¿cierto? Los estadísticos poblacionales, ¿cómo? La media, ¿cierto? O este valor esperado es la sumatoria del dato por su probabilidad. Con datos con tan poquitos datos, o como el recorrido de la variable es tan poquita, podría ser el dato que es 0 por su probabilidad, 0,25. Más, ¿cierto? Y esto se repite con todos los datos, sería 1, que le equivalga a 1, ¿cierto? Por su probabilidad, 0,5, más 2 por 0,5, y eso da exactamente una cara, ¿cierto? O sea, el dato nos va a dar 1, pero en función del contexto decimos que es una cara. ¿Ya? O sea, esto quiere decir que la media o el valor esperado es de una cara. O sea, cuando ya lance dos monedas, lo que debería esperar yo es que salga una cara. Eso significa el valor esperado. Y la varianza, entonces, calculamos la sumatoria ahora, pero del recorrido de la variable aleatoria al cuadrado.
Y eso por su probabilidad. Y eso lo vuelvo a hacer. O sea, tengo 0 elevado a 2, no sé por qué quedó ahí un 0, 0 elevado a 2 por 0,25, más 1 elevado a 2 por 0,5, más 2 elevado a 2 por 0,25. Y a eso le resto la media al cuadrado. 1 al cuadrado. ¿Ya? Y al hacer el cálculo nos da exactamente 0,5. ¿Ya? Y este dato, la varianza, es un dato que está al cuadrado. Entonces quiere decir que vamos a obtener 0,5 caras cuadradas. O sea, no está en realidad en la unidad de medida en la que estamos trabajando, ¿cierto? Que en este caso es caras. Y por lo tanto, por eso es importante poder sacar la desviación típica, que es la raíz de la varianza. En este caso nos da 0,71 caras. O sea, esa es la desviación que yo espero de los datos, la desviación de la media. 0,71 caras. Uf, ya, ahí está el ejemplito numérico. ¿Se entendió bien, chiquillos? El cómo obtener los tres datos estadísticos. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Por lo menos por mi parte se entendió. Ya. Perfecto, muchas gracias. Los demás, quizás volver a explicarlo. Sí, se entiende, Perfecto. pero está denso. Y igual que la semana pasada necesitamos repasar. Sí, por supuesto. Mañana vamos a hacer harto ejercicio igual. En la guía de probabilidad que ustedes tienen, hay también mucho de esto, pero igual vamos, por ejemplo, a partir del ejercicio 50, parece, 49, 50, ya se cambia, ¿cierto? El concepto. Se les da la variable aleatoria, ¿cierto? Con función de probabilidad. Aquí está esta cierta variable aleatoria con su función de distribución, y ahí ya comienza todos los ejercicios de variable aleatoria. Pero también les voy a subir una guía de variable aleatoria, ¿sí? Cuando ya veamos algunos tipos de variable aleatoria. Ya. Sí, hay harto ejercicio, harto ejemplo, chiquillos, para que vayan practicando. Ya. Yo tenía planificado ver hoy día hasta la distribución uniforme. Eh, no sé si es que la alcancemos a ver. ¿Ya? Pero de todas maneras, vamos a llamar los modelos de distribución de probabilidad, ¿cierto? A cuando tengamos algunos casos importantes o algunos casos específicos de una función de probabilidad, ¿ya? Y le vamos a sacar todo el jugo, o sea, vamos a tratar de entenderla bien, cuál es su media, cuál es su varianza, ¿ya? Porque esos datos son muy importantes cuando hablamos de distribución de probabilidad. Y vamos a ver tres, que son las más habituales: la distribución uniforme, la binomial y la distribución de Poisson. Ya. La distribución uniforme se presenta un poco confusa, ¿cierto? Con todos los valores que están acá, pero créanme que es la más sencilla de entender cuando veamos el ejemplo. ¿Ya? Dice aquí, cuando por la simetría del experimento todos los valores de una variable aleatoria son igualmente probables, se les dice que siguen un modelo de distribución uniforme. Ya como el ejemplo del dado que vimos al principio. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser como la definición? Y la definición acá, chiquillos, es muy importante. Dice aquí, se dice que una variable aleatoria X sigue un modelo de distribución uniforme con los parámetros AB y se denota así. La variable aleatoria X sigue el modelo o se modela mediante, y es el simbolito así, ¿cierto? Aquí en el colegio se ve como de semejanza, aquí en probabilidades tiene este concepto de se rige por o se modela por una distribución uniforme, U de uniforme, ¿cierto? La D que está acá abajo es de discreta, que estamos en la uniforme discreta, con los parámetros A y B, siendo A el valor, el primer valor que toma el recorrido, y B el último valor que toma el recorrido.
¿ya? Su función de probabilidad es 1 sobre x. Siempre es el mismo. ¿Ya? En el ejemplo que nosotros vimos del dado, voy a recoger todo esto para que lo vayamos calculando inmediatamente con el dado. Claro, aunque ahí también lo presenta, pero no lo presenta todo. ¿Ya? Y ya con esto finalizamos. Ya. En el lanzamiento del dado, ¿cierto? Dijimos que el recorrido... Ay, aquí me equivoqué. Claro. Cuando aquí dijimos claro, que el X toma los números 1, 2, 3, 4 y 5, aquí es un poquito diferente. No lo expresé bien. Aquí, claro, el lanzamiento del espacio muestral es el dado, ¿cierto? Y a ese yo le asigno un número, y el número debería ser 1, el puntaje que se sacó. El otro debería ser 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a borrar ahí. Claro, para que tenga un poco más de sentido. ¿Sí? Y es a este recorrido entonces que nosotros le sacamos las probabilidades. Disculpen ahí la confusión, chiquillos. ¿Sí? Este valor de R entonces son los valores chiquititos de X que le llamábamos. Ya. Entonces, ahora sí, ¿cierto? El recorrido entonces para el lanzamiento de un dado, es el valor mínimo que puede tomar es 1, ¿cierto? El recorrido de la variable aleatoria, o la variable aleatoria lo puedo escribir así también, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Y el X también lo podría escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces, el lanzamiento de un dado lo podríamos llamar así: X, el puntaje al lanzar el dado. Entonces, nuestra variable aleatoria X se modela mediante una distribución uniforme, discreta, donde el mínimo es 1 y el máximo es 6. ¿Ya? No nos interesan el resto de valores. Sí nos interesa conocer el mínimo y el máximo. ¿Ya? Entonces, su función de probabilidad, como aparece ahí, la función de probabilidad va a ser 1 dividido en K. Y ahí el K no se menciona ahí arriba, pero el K es la cantidad de elementos que tiene el recorrido. ¿Cierto? En este caso sería un sexto. Un sexto. ¿Ya? Esa sería la distribución, o sea, su función de probabilidad. Un sexto. Y se llama uniforme porque cuando yo grafique un sexto, me va a quedar un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, un sexto, nunca cambia. No es como en el lanzamiento de las dos monedas. ¿Sí? En el gráfico se puede notar que todos los puntos tienen la misma altura, o sea, es uniforme. Por eso se le llama así, uniforme. ¿Ya? Y la media y la varianza la podemos calcular igual. Claro, no la calculaba ahí. ¿Sí? La media la podemos calcular a mano, la sumatoria de igual 1 hasta acá, ¿cierto? Que son todos los elementos, hasta 6, del dato por su probabilidad, que es en este caso un sexto. Entonces tendríamos acá que esto es 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más 3 por un sexto. ¿Ya? O sea, finalmente el un sexto, como se repiten todos, lo puedo dejar afuera. Sería un sexto más 1, o sea, por 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. ¿Ya? Y podría ser útil saber cuánto vale esta suma. La podríamos calcular a mano. Es 21 sextos. ¿Sí? ¿Cómo lo hice tan rápido? Sumando el primero con el último, ¿cierto? Eso nos da lo mismo.
1 más 6 es 7, 2 más 5 es 7, 3 más 4 es 7, 7 por 3, 21. Y 21 sextos en la calculadora nos da 21 sextos nos da 3,5. Bueno, exacto 3,5. Y aquí se pierde un poco el sentido del valor esperado, ¿cierto? De cuando yo lanzo el dado, espero que me salga 3,5, no, por cierto, pero sí lo podríamos tomar como el peso que está justo al medio, ¿cierto? Entre el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el que está justo al medio sería el 3,5. ¿Ya? Y la varianza ya la podríamos dejar para como ejercicio, o no podremos calcular. Ya, la varianza entonces sería la sumatoria de igual 1 hasta 6 del dato al cuadrado, pero fíjate que aquí lo resta con la media y eso lo multiplica por la probabilidad. ¿Sí? Esta forma de calcular la varianza es similar a lo que estaba en la diapositiva anterior. De hecho, es lo mismo, nos daría la misma varianza. Sería entonces, el 1/6 se va a repetir siempre y tendríamos 1 menos 3,5 al cuadrado más 2 menos 3,5 al cuadrado más 3 menos 3,5 al cuadrado y así hasta 6 menos 3,5 al cuadrado. Y ya no lo vamos a calcular porque ese ya sería un cálculo muy grande. Lo vamos a obviar y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Sí? Podríamos ver en la calculadora cuánto nos da, pero ya nos vamos a demorar un poco más. ¿Sí? Lo importante es entender que la distribución uniforme, su función de probabilidad es constante, no cambia su función de probabilidad. ¿Ya? No varía. Ya. Después de eso, entonces, pasamos a la siguiente función o a la siguiente distribución, que es la binomial. Esa la vamos a ver con mayor detalle mañana. Ya. Estuvo denso. ¿Cómo quedamos, chiquillos? Profe, ¿Sí? yo por lo menos cuando empecé a hablar de los modelos me perdí toda y ya no vi más, mi cabeza no dio más. Ya. No sé Sí. si mañana podría empezar volviendo a explicar lo de la distribución uniforme. Por favor. supuesto que sí. Sí, por fin. Ya, no hay problema, sí. Sí, igual lo vi medio rápido. Así que sí, por supuesto que sí. Ya, muy bien, chiquillos. Lo dejamos hasta aquí. Voy a tratar de subir la clase hoy día mismo. El PDF también lo voy a subir hoy día mismo. Va a ir sufriendo modificaciones porque más adelante hay algunos pequeños errores que quiero ir modificando antes de que los pasemos. Así que sí, ¿ya? Pero voy a Y, subirlo y después lo voy a ir actualizando. profe, al ¿Sí? final, disculpe, al final le pregunto al profesor Labrín sobre el ayudante. ¿Verdad? Oh, estoy tan pavo. Sí, lo voy a preguntar nuevamente. Ok, gracias. Y Oh, sí. de hecho, no sé qué pensarán mis compañeros, pero tal vez si el ayudante nos pudiera hacer una ayudantía respecto a la materia que pasamos. Sí, por favor. Sí, por supuesto que sí. Sí, Gracias. sí, Profe, yo tengo gracias otra por consulta. recordar. ¿Sí? ¿Con usted vamos a estar hasta el término del semestre o el profe va a volver en algún momento? A mí me dijeron que esto iba a ser por un mes, que quizás se podría Ujú. ampliar, pero finalmente sí, el profe va a estar con licencia hasta el final del semestre y quizás probablemente todo el año. Ya, es que, o sea, tenemos que entregar un informe supuestamente en julio, entonces yo no sé si ya hay que empezar a hablar sobre él para Perfecto, Sí, organizarnos y todo eso. sí, O porque usted va a adaptar la Sí, perfecto. vamos a evaluación. adaptar, si eso mismo. se supone que ese informe se hacía a partir de lo que el ayudante iba a trabajar con nosotros desde la nuestra, me Exacto. parece.
Aunque Y yo noto que Sí. tenemos 4 evaluaciones, creo que son hasta 3 nomás. Claro. Sí, vamos a verlo bien. Sí, chuta, que fome que claro, pues, que haya empezado a dar el curso sin toda esta información que ustedes me están diciendo. Ya, así que voy a molestar al profe Jano nuevamente a ver qué es lo que ocurre. Sí, gracias chiquillos. Gracias chiquillos por su preocupación. Sí, Es que lo vamos. bueno sería que usted no busque cómo evaluarlo, Claro. porque el profe, claro, tenía algo previsto, pero como que todo se arruinó. Y usted nos tomó ahora Sí, y literal nos tomó con la nueva unidad, así que usted sabe cómo trabajamos y cómo nos iba, así que claro. eso. Sí, perfecto Profe, chiquillos. Sí, y tenemos prueba a fin de mes igual, ya. por si no sabía. Ya, sí, tengo que ponerme al día también con eso. Y claro, sí, con el tema del informe voy a preguntarle a Jano y con el tema de la ayudantía también, pues. Si no se pueden quedar sin ayudantía. Sí, toda la razón. Muy bien, me comprometo a eso entonces, chiquillos. Ya, que les vaya bonito, nos encontraremos mañana siguiendo con este tema. ¿Ya? Que les vaya muy bien, chiquillos. Gracias, Igual a profe, usted, que profe. estén bien ustedes. gracias, Chao. profe, cuídense. Chao, chao, ustedes igual. Chao. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.